El sol de Guadalajara caía como un martillo sobre el asfalto reventado de la colonia Jalisco. Un calor que se pegaba a la piel y olía a polvo, a basura acumulada y a desesperanza. Alejandro, con apenas 16 años que pesaban como 30, sentía cada rayo como una aguja en la nuca. Sus manos, cubiertas de engrudo barato y tierra, temblaban al pegar el último cartel en un poste carcomido por el óxido. La foto descolorida de Sofía, su hermana de 14, le devolvía una sonrisa que ya parecía de otro mundo, de otra vida. 48 horas. 2 días enteros desde que se la tragó la tierra. Y el silencio era lo único que le respondía. En la fiscalía, la respuesta había sido un encogimiento de hombros, un expediente más en una pila que llegaba al techo. «Seguro se fue con el novio, muchacho», le dijo un agente con la mirada muerta, sin siquiera levantar la vista de su celular. Alejandro apretó los puños hasta que las uñas se le clavaron en las palmas. A su alrededor, las paredes gritaban lo que las autoridades callaban. Las siglas CJNG, pintadas con aerosol negro, marcaban cada esquina como si fueran los dueños del aire que respiraba. Eran la ley real en este laberinto de concreto, sin pintar y varillas expuestas. El miedo era una cosa fría y sólida en su estómago, una serpiente que le susurraba que no lo hiciera. Pero la imagen de Sofía, su risa, el pánico de no saber dónde estaba, era un fuego que quemaba más fuerte que cualquier miedo. Miró por última vez el rostro sonriente en el papel. Luego, giró sobre sus talones y empezó a caminar hacia la calle, que todos sabían que debían evitar, hacia el lugar donde habitaban los monstruos. Porque, a veces, la única forma de encontrar a un ángel perdido es pidiéndole ayuda al mismísimo diablo. El corazón de Alejandro latía como un tambor de guerra en sus oídos, ahogando casi el estruendo de los narcocorridos que vomitaban las bocinas de una camioneta Ram sin placas. La letra, brutal y explícita, hablaba de traiciones, plomo y poder absoluto. El sonido emanaba de un taller mecánico al final de la calle, un lugar del que su madre siempre le decía que desviara la mirada, un punto conocido por todos en el barrio. Sus muros de concreto estaban cubiertos de grafitis del CJNG, declaraciones de propiedad escritas con aerosol negro, que nadie se atrevía a tocar. Respiró hondo. El aire cargado con el olor a aceite quemado, cerveza barata y el hedor metálico de la pólvora. Dio un paso hacia la entrada abierta, sintiéndose como un cordero caminando hacia un matadero. ¿A dónde crees que vas, escuincle? Una voz rasposa lo detuvo en seco. Un halcón, de no más de 18 años, se materializó desde las sombras, con una pistola fajada al cinto que parecía demasiado grande para su cintura delgada. Alejandro tragó saliva, sintiendo el terror subirle por la garganta como bilis amarga. «Necesito hablar con el jefe», logró decir, su voz apenas un susurro tembloroso. El halcón lo miró de arriba abajo con desprecio, pero vio algo en los ojos del muchacho, una desesperación tan pura que trascendía el miedo. Hizo una seña con la cabeza. «Sígueme, pero si haces una pendejada, aquí te quedas». Lo guió a través del patio lleno de hombres con rifles de asalto que lo miraban sin parpadear, sus ojos muertos evaluando cada uno de sus movimientos. Lo empujaron a una pequeña oficina improvisada en la parte trasera. Sentado detrás de un escritorio de metal abollado estaba un hombre de mediana edad, cuya quietud era más intimidante que cualquier grito. Era el buitre. Alejandro cayó de rodillas. El piso de concreto frío y sucio contra sus jeans, las lágrimas que había contenido por días finalmente brotando. «Señor, por favor, le ruego que me ayude», sollozó, su cuerpo temblando sin control. «Mi hermana se llama Sofía, tiene 14 años, desapareció hace 2 días». Levantó la vista,
encontrando los ojos fríos y calculadores del comandante. Fui a la policía, pero no hicieron nada. Se rieron de mí. Dijeron que seguro se había fugado con un novio. Su voz se quebró por la rabia y la impotencia. Pero yo la conozco. Ella nunca haría eso. Alguien se la llevó. Lo sé. Aquí todos saben que ustedes son los que mandan de verdad, los únicos que pueden hacer algo. Por favor, se lo suplico. Haré lo que sea. Limpiaré sus armas. Seré su perro. Lo que usted quiera. Pero encuéntrenla. El buitre, un hombre de unos 50 años, con el mapa de una vida violenta grabado en una cicatriz que le cruzaba la frente, escuchaba sin parpadear. Dejó que el humo de un puro cubano se enroscara lentamente hacia el techo de lámina, una cortina gris que ocultaba sus pensamientos. En sus ojos no había compasión, sino el frío brillo de una calculadora humana, sopesando variables, riesgos y beneficios. Este negocio no se trataba de bondad, sino de poder, y el poder se alimentaba de percepción y control. Apagó el puro con una precisión deliberada en un cenicero de cristal. «Tu hermana», dijo finalmente con una voz rasposa como lija, «¿andaba metida en algo? ¿Debía dinero? ¿Tenía novios peligrosos?» Cada pregunta era una aguja, buscando una reacción, una mentira. Alejandro negó con la cabeza, las lágrimas contenidas quemándole la garganta. «No, señor, le juro que no. Ella es buena». El buitre lo estudió por un segundo más. Luego miró a su lugarteniente, un hombre silencioso apodado El Sombra, que permanecía en la esquina. «¿Oíste eso, Sombra? La gente de nuestro barrio viene a nosotros, porque la ley no sirve. Eso es una inversión». El Sombra asintió levemente. «Además», añadió el buitre, «he oído que unos perros callejeros, unos tales los lobos, andan muy subidos de tono últimamente. Quizá la niña tropezó con ellos. Una oportunidad de limpiar la basura y quedar bien con la gente es rara». Se volvió hacia Alejandro, su rostro una máscara de piedra. «Vamos a encontrar a tu hermana, chamaco. Pero que te quede claro, un favor de esta magnitud nunca es gratis. Hoy recibes. Mañana, cuando yo te llame, pagas». Alejandro sintió un alivio helado recorrerle la espalda. Acababa de vender su futuro, pero por primera vez en días tenía esperanza. El buitre apenas chasqueó los dedos, y el infierno se desató sobre la colonia. No hubo sirenas ni órdenes de cateo, solo el rugido ensordecedor de una docena de camionetas Ram y Lobo blindadas, cuyos motores modificados cortaban el silencio de la tarde como una sierra industrial. Decenas de sicarios vestidos con equipo táctico color arena, con fusiles de asalto en posición de combate, inundaron las calles polvorientas con la precisión de una plaga bíblica. No hacían preguntas amables, pateaban puertas de talleres mecánicos, arrastraban a tenderos asustados a la calle y presionaban el cañón frío de sus armas contra la sien de cualquier joven que pareciera saber más de lo que decía. Mientras la policía tardaría días en llenar papeleo y esperar la aprobación de un juez, la maquinaria del cártel operaba en tiempo real, con una burocracia de plomo y miedo que arrojaba resultados inmediatos. La red de halcones, esos adolescentes en motonetas que eran los ojos y oídos del territorio, fue activada con un solo mensaje de texto. Las cámaras de vigilancia ilegales, instaladas en postes y tiendas, empezaron a transmitir imágenes a una central improvisada en la batea de una camioneta. La intimidación pura funcionó donde la investigación formal fracasaría. En menos de 2 horas, un informante aterrorizado, con los ojos desorbitados y la voz rota, soltó la pista crucial. Había visto a Sofía, no de buena gana, sino siendo forzada a entrar a un coche sedán sin placas cerca de El Trébol de la Suerte. Era una casa de apuestas clandestina en los límites de la colonia, un nido de ratas, conocido por ser un foco de extorsión.
lavado de dinero a pequeña escala y deudas que se pagaban con sangre. El buitre recibió la noticia por radio y su respuesta fue un gruñido seco y metálico. El engranaje no se detendría, simplemente había encontrado su próximo objetivo para triturar. La cortina metálica de la casa de apuestas clandestina voló hacia adentro como si fuera de papel, embestida por la defensa de acero de una de las camionetas. El estruendo de metal, retorciéndose, se mezcló con gritos de sorpresa y el sonido sordo de cuerpos golpeando el suelo. En menos de 10 segundos, los delincuentes de poca monta que operaban el lugar estaban neutralizados, boca abajo sobre el piso pegajoso de cerveza y miedo, sintiendo el frío cañón de un rifle en la nuca. El buitre descendió de su vehículo y caminó entre el caos con una calma glacial, el humo de su puro precediéndolo como un anuncio de muerte. Sus ojos fríos escanearon la escena con la indiferencia de un carnicero, evaluando su ganado. Con un movimiento casi imperceptible de su barbilla, señaló al hombre más gordo, el que parecía ser el encargado del tugurio. «Levántenlo», ordenó con una voz que era apenas un susurro, pero que resonó con la autoridad de una sentencia. 2 de sus hombres lo arrastraron sin delicadeza y lo forzaron a arrodillarse. «Habla de la niña», dijo el buitre, expulsando el humo directamente en la cara sudorosa del hombre. «¿Cuál niña, patrón? Le juro por mi Madre Santa que aquí no pudo terminar la frase. El buitre, en un movimiento rápido y brutal, lo agarró por el cuello de la camisa y lo levantó del suelo hasta que sus pies colgaron en el aire. El crujido de un hueso en su hombro fue la única respuesta que necesitó. «Hablo, por favor», gritó el hombre entre lágrimas de dolor. «No la tenemos nosotros». Ella no estaba metida en nada, solo pasaba por la calle. Se la llevaron unos mugrosos, una banda nueva que se hace llamar Los Lobos. Son tratantes. Operan en las afueras, cerca de las bodegas abandonadas. Andan diciendo que esta plaza ya no tiene dueño, que vienen a limpiar. El buitre lo soltó, dejándolo caer como un saco de basura. La mención de una invasión a su territorio encendió una luz peligrosa y calculadora en su mirada. Esto ya no era solo un favor para un muchacho desesperado. Era una cuestión de respeto. Era una limpieza de plagas. La red de inteligencia del cártel no tardó en dar resultados. Un informante anónimo, quebrado por el miedo o seducido por el dinero, soltó la ubicación. «Jefe», crepitó la voz en el radio encriptado de El Buitre, «los tenemos localizados». El nido de los lobos era un rastro abandonado en las afueras de Zapopan, un cáncer de concreto y óxido al final de un camino de tierra. Era una fortaleza improvisada, perfecta para ocultar los pecados más oscuros. Muros altos de hormigón, coronados con rollos de alambre de espino que brillaban con malicia bajo el sol de la tarde, rodeaban el complejo. Las únicas entradas estaban bloqueadas por portones de acero soldados. Desde adentro se escuchaba el ladrido ronco y agresivo de perros de presa, hambrientos y entrenados para destrozar. El lugar apestaba a muerte y a desesperación. El buitre desplegó un mapa arrugado sobre el capó de una de sus camionetas blindadas. No había emoción en su rostro, solo el frío cálculo de un depredador. «Escuchen bien», dijo con su voz grave, atrayendo la atención de una docena de sicarios armados con fusiles de asalto y chalecos tácticos. «No quiero un asalto, quiero una aniquilación». Señaló 2 puntos en el mapa con la punta de un cuchillo. «Grupo 1. Volarán el portón trasero con C4. Grupo 2. Conmigo por el frente. La entrada será simultánea y abrumadora. No quiero disparos al aire. Tiro a matar a cualquier cosa que se mueva y porte un arma. Velocidad, violencia, esa es la clave. Quiero que el miedo los paralice antes de que puedan reaccionar. El objetivo principal es la niña, Sofía.
La quiero viva. El resto me da igual. Alejandro, a quien mantenían en un vehículo a distancia prudente, observaba la preparación con el estómago hecho un nudo. El chasquido metálico de los cargadores al insertarse en los rifles era como el tic-tac de una bomba a punto de estallar. Cada sicario que pasaba a su lado, con el rostro cubierto por un pasamontañas y los ojos vacíos, era un recordatorio del pacto infernal que había sellado. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar, un silencio premonitorio antes de que el infierno se desatara sobre ese pedazo olvidado de tierra. La cacería estaba por comenzar. El convoy del CJNG avanzó por el camino de terracería en silencio casi total, una serpiente de acero negro, moviéndose con precisión militar bajo un cielo sin estrellas. Los faros apagados, los hombres comunicándose por señales de mano, la tensión palpable como la humedad de la noche. Alejandro, resguardado en la última camioneta blindada, sentía cada sacudida del vehículo como un golpe en el estómago. No podía ver nada más que la silueta del sicario frente a él, pero oía el crujido de la grava, el chasquido metálico de un seguro al quitarse, sonidos que alimentaban el terror que lo consumía. El asalto no tuvo advertencia. Fue una explosión repentina y ensordecedora que desgarró la quietud, la puerta principal del complejo volando en astillas de metal y concreto. Inmediatamente, el rugido apocalíptico de una docena de motores Bocho llenó el aire mientras las camionetas se lanzaban hacia el patio, desatando un infierno de fuego concentrado. Una lluvia de plomo calibre 223 y 7.62 barrió las ventanas y las posiciones defensivas de los Lobos, que apenas tuvieron tiempo de reaccionar. El combate fue brutal, cercano y sin piedad. Los sicarios del buitre se movían con la eficiencia de un comando de fuerzas especiales, avanzando en parejas, cubriéndose, neutralizando cualquier resistencia con ráfagas cortas y precisas. Desde su posición, Alejandro solo escuchaba la cacofonía de la guerra, el tableteo de las armas automáticas, los gritos ahogados, el estruendo de una granada. Sentía cada detonación en el pecho, cada ráfaga como un desgarro en su propia piel, imaginando a Sofía atrapada en medio de esa carnicería. Cada segundo era una tortura, una eternidad de impotencia absoluta. La resistencia de los Lobos fue aniquilada en menos de 10 minutos. Tras limpiar el patio y los edificios principales en un ballet de violencia coordinada, dos sicarios encontraron una puerta de acero reforzado en un sótano húmedo y maloliente. No perdieron tiempo en preguntas. Una carga de 4 fue colocada y la explosión resultante arrancó la puerta de sus goznes, revelando una oscuridad fétida. Dentro, acurrucadas en un rincón sobre colchones sucios, estaban Sofía y otras 2 chicas. Estaban delgadas, con la ropa rota y los ojos vacíos por el trauma, pero respiraban. Estaban vivas. Uno de los hombres hizo una seña por radio, y Alejandro corrió. Corrió sin pensar, tropezando entre casquillos calientes y cuerpos inertes, el olor a pólvora y sangre llenando sus pulmones. Al entrar en el cuarto oscuro, sus ojos encontraron los de Sofía, y el mundo se detuvo. No hubo un grito de alegría, sino un sollozo ahogado que se rompió en el pecho de ambos. Se lanzó a abrazarla, un abrazo desesperado que olía a encierro, a miedo y a un dolor demasiado profundo para las palabras. El alivio era una ola inmensa que amenazaba con ahogarlo, pero bajo ella sentía la corriente helada y cortante de la pesadilla que su hermana había vivido. La había encontrado, sí, pero una parte de ella, de ambos, se había quedado rota para siempre en ese sucio rincón. Sofía estaba de vuelta, pero una parte de ella se había quedado en ese cuarto oscuro. Sus ojos, antes llenos de la luz de sus 14 años, ahora reflejaban un vacío que ninguna palabra podía llenar. Tenía moretones en la piel,
pero las heridas más profundas eran las que no se veían. Mientras tanto, la justicia para los lobos llegó sin ceremonia ni juicio. El buitre no perdió el tiempo en interrogatorios prolongados. Dio una orden seca, casi un susurro, a sus hombres. Llévenselos al monte y arréglenlo. No hubo gritos de piedad, solo el sonido sordo de las culatas y el arrastrar de cuerpos hacia las camionetas. Minutos después, el eco lejano de ráfagas de A-47 fue el único veredicto, la única sentencia. Una justicia rápida, eficiente y sin rastro, como le gustaba al cártel. Alejandro, abrazando a su hermana en el asiento trasero de una de las camionetas de regreso a casa, lo escuchó todo. Sintió una gratitud tan abrumadora que casi lo ahogaba, una gratitud que quemaba en su pecho, tan intensa como el miedo helado que la acompañaba. Había salvado a Sofía, pero había invitado a un monstruo a su vida. Comprendió en ese silencio tenso que la ayuda del cártel nunca era gratuita. La deuda no se pagaba con dinero, sino con lealtad, con silencio, con el alma. Al llegar a su calle, vio a sus vecinos asomarse con una mezcla de miedo y respeto. Ya no era solo el hermano de Sofía, ahora era el muchacho protegido por la maña. Esa noche, dentro de su humilde casa, estaban seguros por primera vez en días. Pero la sombra de El Buitre se extendía sobre su techo, una protección que era también una jaula de oro y plomo. La deuda estaba contraída, y Alejandro sabía que, tarde o temprano, vendrían a cobrarla. El regreso a la colonia fue un desfile silencioso de fantasmas. Las mismas calles rotas, los mismos perros flacos, los mismos grafitis amenazantes, parecían ahora un escenario distinto, uno marcado por su propia historia sangrienta. Sofía caminaba aferrada al brazo de Alejandro, un espectro con la mirada perdida en el pavimento agrietado. Ya no hablaba casi nada. Las pesadillas la despertaban gritando nombres que nadie conocía. Y durante el día, el más mínimo ruido inesperado la hacía saltar como un animal herido. Su recuperación era un camino lento y tortuoso a través de un infierno personal. Alejandro la observaba, sintiendo una ola de alivio tan inmensa que casi lo ahogaba, pero ese alivio venía envenenado con la bilis de la culpa. Tenía a su hermana de vuelta, sí, pero ¿a qué precio? Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro sin emociones de El Buitre, escuchaba el eco de los disparos, sentía el olor a pólvora y a justicia brutal. Había invitado al monstruo a su vida, y ahora el monstruo se sentaba a su mesa, exigiendo un lugar permanente. Una semana después, una camioneta negra sin placas se detuvo frente a su humilde casa. Un hombre joven, vestido con ropa de marca y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, bajó y tocó la puerta. «De parte del patrón», dijo, extendiendo un sobregrueso lleno de billetes. «Para los doctores de la niña y para lo que se ofrezca». El hombre añadió con una calma aterradora: «Ya son parte de la familia. Nadie en esta colonia volverá a molestarlos. Están bajo nuestra protección». No era una oferta, era una declaración de propiedad. Alejandro tomó el sobre, sus dedos temblando al sentir el peso del dinero manchado de sangre y poder. Miró a Sofía, acurrucada en el sofá, y supo que no tenía opción, que nunca la tuvo realmente. Había cruzado una línea invisible, un punto de no retorno. Ya no era solo el hermano de una víctima, era el protegido de los verdugos. La ayuda del cártel era un ancla que los salvaba de ahogarse, pero también una cadena que los ataba para siempre a las profundidades más oscuras de la ciudad. Su vida, su silencio, su lealtad ya no les pertenecía. Las semanas se convirtieron en meses. La normalidad que se instaló en su casa era frágil, una capa delgada de hielo sobre aguas profundas y oscuras. La protección del CJNG era una sombra constante,
una presencia palpable en las despensas que aparecían en su puerta sin ser pedidas, y en el respeto temeroso de los vecinos. El buitre se había convertido en un mito local, un benefactor oscuro, cuya justicia se susurraba con una mezcla de gratitud y pavor. Una tarde, Alejandro observaba a Sofía mientras ella regaba una maceta en el patio. Estaba allí, estaba a salvo. Pero una parte de la luz en sus ojos, esa inocencia vibrante, se había extinguido. Había sido reemplazada por una cautela perpetua, una madurez forzada que le partía el alma. Él la había recuperado, pero el precio de ese rescate crecía cada día en su conciencia. Alejandro levantó la vista hacia las luces lejanas de la ciudad, un monstruo de concreto que ya no veía con los mismos ojos. Entendió que su vida había sido alterada de forma irrevocable. Había recurrido a los lobos para espantar a las hienas, y ahora vivía en su bosque. La justicia del cártel nunca era gratis. Era un préstamo con intereses de sangre y lealtad. La deuda por Sofía estaba pagada, pero su alma ahora le pertenecía a la organización, una hipoteca que no sabía si algún día podría terminar de pagar.